Llega diciembre y nosotros empezamos con mil cosas. Para mí diciembre es un mes muy estresante porque se vienen emociones. Es como que diciembre tuviera la responsabilidad de todas esas emociones. Y una de las cosas que ahí como que sobrevuela nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser es el perdón. Y de eso vamos a hablar hoy con Roselyn López y vamos a hablar de perdón. Sí. Qué difícil para estos tiempos, para este mes principalmente, ¿no? Yo creo que hay dos momentos en el año donde uno se plantea esto. Frente a su cumpleaños, el Día del Padre, el Día de la Madre, ¿verdad? Y las fiestas. O por lo menos a mí me afectan en esos momentos. ¿Es fácil? ¿Hay que hacerlo? ¿No hay que hacerlo? ¿Cómo hacemos? Sí, está interesante esto que traes, ¿no? Como el conectar con un proceso de cierre que nos permite ser como filosófico sería, ¿no? También las Exacto. muertes, se me ocurre que es una cosa Sí, que nos las invita muertes, a sí, revisar totalmente. un montón ahí. Sí. Y el perdón tiene que ver con abrir espacios donde nuestro corazón suelta el dolor, ¿no? Permitirnos pasar por esa instancia donde soltar el dolor. Y hay como esta cosa de empezar en el cierre, ¿no? Cómo me justifico o cómo voy en la revisión de mis relaciones y muchas veces las culpas, lo que no hice, ante esas determinadas circunstancias, ¿no? En diciembre empezamos como a revisar mucho para atrás las cosas que no hice en el año o la gente que extraño, el pan dulce que hacía mi abuela y entonces ese recuerdo me trae mi abuela y entonces por tanto todas las cosas que no aproveché con ella. Y resulta de que a veces está bueno para poder conectar ahí con esta instancia de darle lugar al dolor para dejarlo ir y para, por lo tanto, recibir el famoso bienestar, ¿no? Exacto. Que la misma palabra lo dice, ¿no? El bienestar es la capacidad de poder atravesar las circunstancias de nuestra vida difíciles de una manera flexible, ¿no? Podernos adaptar a eso. Y muchas veces esos pensamientos o esas emociones vienen de distintos orígenes, ¿no? Y a mí una cosa que me gusta que trabajemos mucho en esto del perdón es poder preguntarnos de dónde surgen nuestros pensamientos y nuestras emociones. Si surgen del miedo o si surgen del amor. Ah, qué temita. Y muchas veces en el amor pensamos que el contrapuesto es el odio, pero es el miedo, ¿no? Cuando yo me cierro, cuando ese pensamiento o esa idea me cierra el corazón, Sí, me anula, ¿no? me anula, me hace dudar, me hace sentir culpa y los sentimientos son negativos, por lo general están más asociados al miedo. Y en el amor, por más que atraviese lugares dolorosos, siento que abre espacio, que abre lugar. Totalmente. Y que en ese abrir espacio puedo soltar cosas, ¿no? Entonces pareciera que hay que revisar esto de los pensamientos y las emociones, de dónde surgen, para ver entonces qué alimento. Si vienen desde el miedo, no alimentamos. Paraliza. Si vienen desde el amor, alimentamos Sí, y le sí. damos lugar y le damos fuerza, ¿no? Entonces ahí está bueno ver también que el poder que tiene interior y exteriormente el lenguaje, las palabras que nos decimos. Y entonces yo no puedo conectar con una persona perdonándome en esa situación o perdonando a otro que me ha lastimado sin también perdonarme a mí. Eso como que son tres pasos fundamentales para entender cómo es perdonar, ¿no? Y todo lo que me atraviesa cuando estoy enojada, cuando alguien me hizo daño, cuando yo lastimé y las cosas que genera dentro de mí que están muy asociadas a los miedos, a la culpa, al dolor, porque nadie hace daño ni nos hace daño solamente porque se le antojó. Ah, no, pienso que no. Probablemente es porque hay un dolor Sí, ahí sí. anterior que hace que, digamos que si fuesen como yo te voy a hacer daño a vos y detrás de mí tengo como algo que me... Otro dolor tuyo que te pertenece a vos. Claro, que no puedo darle lugar y que por eso voy y busco la manera de sacarlo de la mejor manera que pueda, ¿no? Sí, Porque sí. es lo único que realmente puedo hacer. Y entonces, ¿cómo empezamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo empezamos a introspeccionar en eso? Y una pregunta que está buena podernos hacer es, ¿cómo empezamos en una circunstancia negativa o difícil que me hace mal, qué es lo que yo me digo? ¿Cómo me hablo en ese momento? ¿Qué cosas me digo? ¿Qué cosas hago? ¿Para qué las hago? ¿Por qué las hago? Claro.
¿Al servicio de quién, no? Porque también acá es otra cosa, ¿no? Algunas cosas las hago al servicio de darle lugar a mis emociones y de mi corazón, y otras veces las hago al servicio de mi mente y de mis miedos, ¿no? O de hacer lo correcto que debería hacer en esta circunstancia. Y entonces ahí de vuelta estoy lejos de mí y no es lo que quiero. Claro. Y muchas veces esta respuesta también está hilada con una falsa idea de lo que es la felicidad. Entonces, acá también el perdón, la instancia de trabajar el perdón, nos invita a soltar las trampas de esta idea de felicidad, ¿no? Que está asociada a la ausencia de malestar o a la ausencia de sufrimiento. Y resulta de que... Eso es como re complejo pensar en... Súper complejo. Es súper complejo y además, desde muchos lugares nos empezamos a enterar que la vida, una vida con sentido, una vida que tiene sustento, que tiene sentido para nosotros, incluye el dolor, porque esto es parte de la condición humana. Totalmente. Entonces, el sufrimiento, ¿qué viene a ser? Porque me estás hablando de una cosa y otra que parece que son distintas y a la vez no sé si lo tengo muy claro, ¿no? Y a mí me gusta mucho citar como una ecuación que es como desde la filosofía oriental, que es dolor por resistencia igual sufrimiento. Tal cual. Entonces estamos hablando de dos tipos de sufrimientos, ¿no? Como un primario, que es el dolor en sí mismo. Yo me paso la mano por una vela y me quemo, y ese quemarme me genera un dolor. El cómo yo me resisto a este dolor y me quedo apegada a esto, sería el segundo sufrimiento, el secundario, la resistencia, hace que yo tenga más o menos sufrimiento. Claro. Y entonces eso se mantiene a largo plazo. Lo puedo perpetuar el sufrimiento si yo lo mantengo. Exactamente, exactamente. Pero qué difícil darse cuenta. O sea, ¿cómo me estoy dando cuenta que yo estoy perpetuando un sufrimiento? Exactamente. Porque hay que pensar en una palabra que vos dijiste que a mí me encanta, es el atravesar. No, a mí me da la impresión de que eso de que cuanto yo me animo, y ahí es donde entra también el miedo, donde yo atravieso, logro como es inevitable sufrimientos. O sea, una vida siempre trae dolor, siempre trae sufrimientos, son inevitables. Claro. Pero evitándolos o perpetuándolos, nos mantenemos ahí. Claro, claro. Y lo más loco es que en la medida en que más nos acercamos, más lo sanamos. Y esto es como contrario a lo que Totalmente. hemos intentado hacer muchas veces, o en lo que nos han dicho, no, salí de ahí, ya no llores más, no, va a pasar, sí, va a pasar, pero también va a pasar porque pasaste por eso, claro, porque te lo permitiste. Por eso me encanta la palabra que decís, atravesar. Si yo me resisto, o sea, es como que vivo, o sea, sin embargo, si atravieso, sí me dolió, pero me dolió una vez sola. Entrego. Claro, es como me aflojo y me entrego, claro. Exactamente, me entrego a esta instancia. Claro. Y hay un autor, un filósofo sufista que es muy conocido por sus poemas y sus textos cortitos pero contundentes, que es Rumi. A lo mejor muchos los han logrado por ahí escuchar. Y él trae una frase dentro de un poema que dice: continúa mirando al lugar lastimado. Es ahí donde entra la luz. Claro. Y nos habla de lo mismo. Enfoca, hazle así al lente, quédate en ese lugar que te duele, observa lo que te pasa. Claro. Pero ¿cómo hago eso? ¿No? O sea, porque lo decimos, es re fácil. Estamos en diciembre, terminando un año, todos tenemos 1000 llagas, ¿no? Sí. 1000 heridas. O sea, es como todo un proceso, es todo un trabajo, y sobre todo también reconocer que nos duele, que también lo planteaste, Sí. el venir a eso. Bueno, ¿cómo nos enfrentamos a eso? Sí, sí. Y sobre todo esto que dijiste del sufrimiento, entender que mi sufrimiento me duele muchísimo a mí y Claro. que el tuyo también te duele muchísimo a ti. Exacto. Y podemos hablar de cómo me sufre y cómo me hace sufrir y cómo me duele, pero en realidad ninguno de los dos es más grande ni más importante, ni los Exacto. dos son importantes para cada una. Y bueno, ahí como que entra otra cosa que es en la combinación. Que Exacto. Yo siempre digo un ejemplo que fue de la vida puntual. Mi uña encarnada me duele tanto como tu pierna encangrenada, ¿no? Pero que me pasó una vez, una vuelta por una cuestión fui a un hospital y yo realmente lo que tenía era una uña encarnada que me dolía horrible. Uh-huh. Y yo quería que me tendieran rápido. Uh-huh. Y al lado mío había un hombre que ni se quejaba, no hablaba, no decía nada, ¿no?
Y cuando entré, y yo estaba pesada, el doctor me bajó así, me bajó a la tierra, y me dijo que en realidad el señor que estaba al lado mío lo que tenía era encangrenada la pierna, y que seguramente lo diría mucho más que a mí, que yo estaba como una histérica pidiendo que me atendieran. Entonces me quedó como dicho que mi uña encarnada era la pierna encangrenada del otro. O sea, Claro. nuestro dolor, me parece que mi dolor es más grande, Claro, pero o que mi además, sufrimiento es más grande. claro, pero además también es como yo tengo estos umbrales también de dolor dentro de mí, ¿no? Entonces una primera cosa en esto que me preguntabas de cómo se hace eso, es tener conciencia, abrir la conciencia de nuestro cuerpo. Exacto. Si yo no me paro, viste que siempre esto es como lo que yo traigo a colación, ¿no? Parar, porque si no me paro no me puedo dar cuenta de cosas. Entonces, acá nos sirve también como haciendo una revisión de lo que vamos trayendo en estos compartires, del stop, ¿no? Recordando ahí el año pasado que compartíamos esta práctica. Parate, tómate un respiro, observa y proseguí. Y observa qué es lo que te pasa en el cuerpo, dónde lo sientes, cómo lo experimentas, porque cualquier dolor, emocional o no, se pasa por el cuerpo. Sí. En terapia cognitiva hablamos de la emoción o la sensación Sí, sí. física relacionada con esto, ¿no? La emoción sentida. Entonces, es como un primer paso, ¿no? Y ahí yo abro la puerta para ver cómo es en mí, ¿no? Claro. Después una segunda parte que es acercarme a eso desagradable. Ahí donde me molesta, donde me incomoda, ese lugar de sombra, ese patrón limitante, ese pensamiento negativo, me tengo que quedar un poquitito ahí. Sí. Entonces ahí viene la segunda parte, de tomarme un respiro. Me regalo 3 minutos de conciencia, 1 minuto. Sí, sí. Pero regalármelo de verdad, donde no esté mirando otra cosa, donde no esté pendiente del celular, ahí centrarme en mí y buscar la manera de conectar con eso. Y después empezar a levantar, como digamos, el vuelo, porque si no yo me quedo ahí estancada en esta situación y ahí tampoco me sirve, ¿no? Entonces necesitamos otra tercera cosa que sea empezar a buscar instancias de placer que nos saquen de ese sufrimiento, ¿no? Porque si no se perpetúa, que era lo Claro. que vos traías. Entonces ahí hay muchas como pequeñas herramientas, como por ejemplo hacer listas, empezar a generar actividades que sean de a poquito, que me ayuden a ir incorporándome de esa instancia de dolor. Si yo me quemé, como el ejemplo que traía, y es demasiado fuerte esa quemadura y no la puedo atender yo, bueno, pongo quizás algún pañito de agua tibia, como decimos en las cosas comunes de las eras que utilizamos, y después voy a un lugar a atenderme. Y todos los días hago pequeñas cositas que me acercan a mejorar y a salir de esa instancia de sufrimiento y de dolor, pero también acercándome a esto. Sí, totalmente. ¿No? Y después de que hago ese espacio como de conecto con este malestar, abro lugar a sensaciones y a espacios de placer en mi vida donde me vuelvo a conectar con el bienestar, expando la conciencia. Y para mí esto es como, incluyo todo, me convierto en una especie de contenedor, así estoy acá recibiendo todo lo que pasa. También incluso esta posibilidad de salir de acá. Y en ese lugar empiezo a integrar. Y acá empieza a aparecer como el gran cambio, ¿no? Que es lo que nos lleva a la última cosa que siempre entrenamos con estas prácticas del yoga, de la meditación, del conocimiento a nosotros mismos, que es aprender a responder en vez de reaccionar. Ya no es más la cosa que me lleva a hacer algo por impulso, me ayudo a trascender esto, a atravesar esto, desde la conciencia de que fui dando con cada uno de los lugares, lo que más me dolía, lo que me volvía a ayudar a salir, lo que me ayudaba a integrarlo todo, y entonces desde ese lugar hago un siguiente paso. Me perdono, nos perdono, te perdono, porque también sé que vos no hiciste esto porque tenías ganas, ya lo entendí, porque yo también entendí mi sufrimiento. Porque entendí los míos. Y entendí los míos, y para esto es esencial, es una cosa que siempre traigo mucho en la consulta, y es que al menos enfrente de mí no te trates mal, ¿no? Claro. A veces traigo mucho esto, ¿no? Nos decimos un montón de cosas como, ay, qué tonta, ay, no puedo, yo siempre lo hago mal. Obviamente fui yo la que lo hice mal. Y así como tratarías a otro, porque seguramente muchas veces somos más suaves con otros que con nosotros mismos, te pido, háblate bien, ¿no? Para poder trascender estos lugares, porque es mucho más fácil y es mucho más amoroso. Vos me vas a perdonar, pero nos tenemos que ir, porque ya me hacen señas en luces de neón. Me quedaría horas hablando contigo, pero tenemos este tiempo. Gracias. Bueno, la seguimos igual. Por más o menos supuesto que la seguimos y estuvo genial.